Estando cercanos al Adviento, hagamos todos, los que estamos aquí, los que estamos en nuestras casas, en los hospitales, en distintos centros de internación, una pausa para enfrentarnos a este tiempo litúrgico tan especial. Quisiera 3 puntos. El primero, el cómputo del tiempo. El segundo, cuáles son las venidas que el Adviento nos trae. Y el tercero, la apertura del corazón a la esperanza que el Adviento nos trae para todos. Primero, fíjense que muchas veces, y aún desde la cátedra sagrada, es decir, de las homilías o de distintas enseñanzas, se imparte una enseñanza errónea. Es decir, errónea porque no se busca la profundidad de la situación, y no porque no se describa fenomenológicamente, es decir, externamente. El año civil no va a compás distinto del año litúrgico, sino que al contrario, van a caballo los dos porque son una sola cosa. ¿Por qué? Nosotros, Dios mediante, comenzaremos el año nuevo el 1 de enero, pero el número del año nuevo es el número que todos creemos de la venida del nacimiento de Jesucristo en Belén, más allá que sea exacto. Pero es decir, es el número que se cree de la venida del nacimiento de Cristo. Por eso tiene el año litúrgico, para ese paso que tiene que ver con el cómputo del tiempo y de la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, un acompañamiento especial, un acompañamiento para que ese año, que varía según el cómputo de la Tierra rodando alrededor del Sol, sea también un año de gracia. Y por eso no es que el Adviento comienza un año nuevo, que es el de la Iglesia y el de la piedad, y en el 1 de enero comienza un año nuevo, que es el del mundo, el de la fecha y demás. Es una sola cosa. Fíjense que nosotros no cambiamos de año, cambiamos de ciclos litúrgicos, pero es por una cuestión de ordenamiento de las lecturas, pero no es por una cuestión de cambio de año. ¿Por qué? Porque el tiempo de Adviento, si bien comienza un ciclo litúrgico nuevo, todo el tiempo de Adviento no es más que un prólogo para el tiempo de Navidad. Todos los 4 domingos del Adviento, con las semanas que según el año van cayendo detrás y delante. Y fíjense, por ejemplo, que si 24 de diciembre cae domingo, no hay más que una mañana de la 4ª semana. ¿Por qué? Porque el tiempo de Adviento no son 4 semanas, son preparación para el día de Navidad. Preparación para el día de Navidad. En la Navidad se celebra puntualmente el nacimiento de Jesús. ¿Pero qué pasa? Entre el 25 de diciembre y el 1 de enero hay una semana que no se puede cortar. ¿Por qué? Porque o se pone la Navidad el 1 de enero, cosa que nunca hubo tradición, porque se celebró siempre el día del nacimiento del sol invicto, que coincide más con el 25 de diciembre, cerca al 21 de diciembre, que con el 1 de enero. Entonces la Iglesia, ¿qué hizo? Creó lo que se llama una fictio iuris, una ficción jurídica. Desde el 25 de diciembre al día 1 de enero no hay más litúrgicamente que un solo día que se lo llama octava. Son 8 días de verdad, pero es uno que se lo llama octava. Y se llega así entonces al 1 de enero, donde se concluye el día de Navidad, y comienza entonces a contarse el año nuevo a partir del nacimiento de Jesucristo, cuyo día fue los 8 días juntos, como si fuera uno solo, que hemos celebrado comenzado a celebrar el 25 de diciembre, cuyo anochecer es la tarde del 1 de enero. Y ahí comienza entonces un poco más hasta el Día de Reyes o hasta el día del bautismo del Señor, el tiempo de Navidad, tiempo que de alguna manera tiene un apéndice final en el día 2 de febrero, por eso en muchos lugares hay costumbre de dejar los pesebres y los árboles de Navidad hasta el 2 de febrero, con el día de la presentación del Señor en el templo y la purificación de la Virgen Santísima.
Ven, no es 2 años distintos, sino que es el año que va siendo gratificado, es decir, llenado de gracia por la composición entre jurídica y litúrgica de los tiempos litúrgicos que dan gracia, o sea, que traen la gracia, el amor, el poder, la fuerza de Dios a los días concretos. No son, insisto, 2 años, sino que es una sola realidad que se acompasan según la realidad humana, la realidad física, la realidad material del recorrido de la Tierra en torno del Sol. Pero cuando comenzamos el año nuevo, comenzamos entonces un año más de la presencia en la historia del Verbo encarnado de Jesucristo nuestro Señor. 3 son las cosas que el Adviento, 3 venidas nos refleja, y lo van a ver en los distintos textos de la misa en cuanto a la Sagrada Escritura escogidos por la Iglesia, o de los distintos textos eucológicos, es decir, las oraciones, los prefacios. En primer lugar, nos recuerda la primera venida de Cristo, la espera de esa primera venida. Esa espera que fue durante todo el Antiguo Testamento. Quiere la Iglesia que en el tiempo de Adviento nosotros también, con aquellos personajes del Antiguo Testamento, incluyendo a la Virgen, a San José, a Santa Isabel, a San Juan Bautista, los últimos, pero desde los primeros, esa atención en espera de la venida y del nacimiento del Redentor del mundo, del Verbo encarnado que es Jesús. La primera nota entonces de la espiritualidad del Adviento es buscar en aquellos personajes y en el Antiguo Testamento, buscar esa tensión de espera. Van a ver con la tercera por qué. La segunda es el nacimiento propiamente de Cristo. Ese nacimiento que se da en Belén, en aquel momento histórico, pero que se prolonga y se actualiza cada día que la Iglesia celebra la Navidad. Por eso la segunda espera del Adviento es buscar ese nacimiento de Jesús en este tiempo concreto. Hace mucho tiempo atrás estaba en un programa de televisión y el que lo conducía me dice, bueno, explique, padre, cómo es el cumpleaños de Cristo. Y no me acuerdo qué otra cosa más decía al final. Le digo, mire, era Moltoni, pobre, que en paz descanse, con muy buena voluntad, porque era totalmente católico, devoto de la Virgen, había hecho tantas cosas en contra. Pero, es decir, ese recogimiento de que celebramos el cumpleaños, no celebramos ningún cumpleaños, celebramos el nacimiento. Con la liturgia de Navidad, la Iglesia hace que Cristo nazca aquí y ahora, que la gracia aquella de Belén se vuelva a reactualizar, no a repetir, a reactualizar para nosotros. Nosotros somos tan espectadores con la liturgia de Navidad del nacimiento de Jesús como lo fueron la Virgen, San José, los pastores y los ángeles. En la noche de Navidad se produce la gracia de ese nacimiento de Jesús, no de uno nuevo, del nacimiento de Cristo. Por eso el Adviento tiene como segunda meta que nosotros nos preparemos para la celebración de esa Navidad en nuestro interior, para que en nuestro interior aquel Cristo que nace, nazca también. Decía Paul Claudel, si Cristo hubiera nacido 100 veces en Belén y ni una vez en nuestro corazón, seríamos todos perdidos. Está en la preparación del Adviento que nosotros hagamos el lugar para que nazca Cristo en esta Navidad, en nuestro propio corazón, en nuestro propio interior, y llene así nuestra vida. Segunda clave del Adviento, entonces, la primera del Antiguo Testamento, la segunda, la de este año concreto. Y la tercera, una que falta, es una atención y preparación para la segunda venida. Para esa venida que va a venir a terminar con el tiempo y a recapitular todas las cosas en Cristo. Venida que nosotros no tenemos tan presente ni psicológicamente, ni en la predicación, ni en la dimensión tal vez de la reflexión teológica, pero venida que la Iglesia suplica todos los días. Fíjense cuando celebra la Eucaristía, que lo hace presente a Jesús,
vuelve a hacerle decir a todos: ven, Señor Jesús. Ese ven, Señor Jesús, es la esperanza, la fe en aquella recapitulación que Cristo enseña en el Evangelio, en aquella recapitulación que nos hace a todos acercarnos así a ese misterio final donde todos seremos para siempre en Cristo, sin tiempo ni espacio, en la eterna bienaventuranza de la participación del Dios uno y trino. Por eso el Adviento tiene como tercera clave, tiene también esa espera de la segunda venida. Nos hace acordar a todos que todavía falta esa venida y que estamos esperándola y trabajándola, no solamente para nuestro propio cielo, sino para la recapitulación, vuelvo a decir, el hacer nuevas todas las cosas, en la dimensión de Cristo presente por segunda vez, no ya para enseñar, sino para juzgar, texto que en el Domingo de Cristo Rey habíamos escuchado con aquel juicio final de la bienaventuranza, que termina con la bienaventuranza para los justos. Y el tercer punto es: ¿qué surge de todo esto como espiritualidad del Adviento para nosotros? Surge la gran esperanza, porque fíjense que en estos días finales del tiempo durante el año, la Iglesia nos invita a que revisemos cómo aprovechamos el tiempo. Las oraciones, la liturgia de las horas, los textos litúrgicos, escriturísticos, hablan del fin del mundo todo el tiempo. Sí, el fin del mundo, que es el instante que se fue, en definitiva. El fin del mundo para nosotros es el año los instantes, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, el año que termina otra vez y nos hace comenzar con la preparación para la Navidad. ¿Cómo aprovechamos ese tiempo? Decía el otro día, si todos miramos, vamos a decir ciertamente que no la aprovechamos del todo. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos a la perfección del Padre Celestial, que ese es el camino de la santidad, y a eso no llegaremos sino con un trabajo permanente hasta adquirirla, con el salto final de la gracia que nos lleve a la presencia de Dios. Pero ¿cómo se logra aquella perfección final que es por gracia? Con el trabajo constante, humilde, amparados en la misericordia de Dios. Los últimos 15 días del tiempo durante el año fueron para revisar. El examen de conciencia nos habrá dado, si somos veraces, con cierta negatividad. ¿Qué hubiera pasado si esto fuera con criterios humanos? Según la edad de cada uno, hubieran dicho: tantos años litúrgicos, tantos años que vivimos, pero ya no hay más posibilidad. Nosotros en la facultad, por ejemplo, de Derecho, al que rinde 2 veces mal el examen complexivo final, no lo puede rendir más en cualquier sistema educativo o en cualquier trabajo. Pero sin embargo, en la misericordia de Dios es exactamente al revés. Nos deja empezar de vuelta. ¿Por qué? Porque obra la misericordia. Dios no quiere la muerte del pecador y que se condene, sino que quiere la salvación. Y nos ofrece de vuelta los tesoros de la gracia que comienzan con el Adviento para que nosotros busquemos de vuelta el camino que nos lleva a la salvación en Jesús. El tiempo de Adviento es tiempo de esperanza en este sentido. No hay uno de todos los miembros de la Iglesia, de todos los bautizados, que no estemos llamados a empezar de vuelta. No importa lo anterior, por poco o por mucho, todos estamos llamados a empezar de vuelta el camino de la santidad que se va a comenzar con el encuentro con Cristo que viene a nosotros en esta Navidad. Que entonces el tiempo de Adviento sea de esta forma fructífero para comenzar con este prólogo el encuentro con Jesús, y a lo largo de todo el año vayamos caminando con Él entre su gracia y nuestro tiempo, entre su divinidad y nuestra humanidad. Un saludo y buen Adviento para todos.